El arquitecto más versátil del siglo XX y máximo representante que ha tenido América en las vanguardias contemporáneas fue Frank Lloyd Wright. Él solo significó para el continente lo que todos los pioneros y las vanguardias supusieron para Europa. Se le atribuyen unos 1000 proyectos, de los que se realizaron 400, contando los que hizo durante su juventud en el estudio del arquitecto Sullivan. Pero en la actualidad solo se conservan unas 300 obras. Las otras 100 se han perdido, arruinadas o demolidas durante el siglo XX. La obra de Frank Lloyd Wright se distribuye entre 4 periodos caracterizados por seguir líneas de diseño muy diferentes, de los más variados estilos arquitectónicos. Se formó en el estudio del arquitecto Louis Sullivan, situado en la torre del Auditorio de Chicago, obra del maestro, donde el joven Wright disponía de un amplio despacho personal. En 1894 se independizó, construyendo su vivienda y estudio profesional en la urbanización residencial Oak Park de Chicago. A esta segunda etapa de su vida corresponde lo mejor de su arquitectura residencial: edificios de ladrillo y piedra dotados de elegantes detalles decorativos próximos al Art Nouveau. Durante casi 2 décadas surgieron obras que admirarían las vanguardias europeas, como la Casa Willett de 1902, con un diseño que se conocerá como Casas Pradera. Consistía en un núcleo central formado por la chimenea, en torno al cual salen las dependencias en las 4 direcciones del espacio, mediante plataformas de distinta dimensión, amplias terrazas y cubiertas. Este tipo de edificios, en los que la envolvente exterior de la arquitectura es permeable entre terrazas y cristaleras, se repite en numerosas de sus residencias. La más famosa de todas es la Casa Robbie de 1909, diseñada por el maestro hasta en sus más pequeños detalles, incluyendo el mobiliario y las vidrieras. Wright expuso su obra en Berlín en 1910, produciendo la admiración de las vanguardias, especialmente los holandeses del grupo de Berlage. Fueron los arquitectos neoplásticos los que más parecido encuentran entre sus proyectos de planos abiertos con las casas pradera. En este mismo periodo, para edificios dotacionales, desarrolla un modelo diferente de arquitectura, como en las desaparecidas oficinas comerciales Larkin de 1904, con cuerpos ciegos y masas volumétricas fragmentadas, donde el interior se convierte en amplio espacio de elegante diseño. O también para lugares asamblearios, como es el caso del Templo Unitario de Oak Park de 1906. Entre 1912 y 1930, Wright inicia un nuevo camino con sus proyectos. Hay un interés por el pasado vernáculo que lleva a indagar en las raíces autóctonas de los lugares, sobre todo para convertirlas en respuestas modernas. Durante la Exposición Universal de Chicago de 1893, descubrió en un poblado japonés reconstruido una arquitectura dotada de modernidad, sencillez y diseño etnográfico. Una parte de su personalidad artística futura no dejaría de ser japonesa. En 1919 tuvo la gran oportunidad de construir el Hotel Imperial en Tokio. De la tradición japonesa tomó la organización espacial de salas agrupadas en torno a jardines interiores. Era un edificio de plantas bajas, salones y patios dispuesto para resistir a los seísmos locales. Para la decoración utilizó elementos de la cultura artística nipona, así como formas eclépticas tomadas incluso del mundo maya. El hotel fue demolido tras la Segunda Guerra Mundial,
recuperando solo el vestíbulo en un parque temático. A este periodo, donde se busca en sus obras la cultura indígena y la integración de la naturaleza, ya sea con los materiales o la vegetación, se deben también sus dos nuevas viviendas familiares llamadas Taliesin, nombre de un poeta irlandés. Una de ellas para el verano en Wisconsin, en la que sigue el diseño de sus casas pradera, con amplias cubiertas y estructura abierta. Un criado desquiciado la incendió, matando a la familia del arquitecto. La otra Taliesin se levantó en 1912 en el oeste americano de Arizona para pasar los inviernos. En este edificio surge un nuevo modelo de arquitectura en contacto con la naturaleza, con la piedra rústica, la ventilación natural y la imagen de un hábitat nativo. En ambas residencias, el arquitecto mantuvo una labor docente con alumnos que colaboraban y participaban en la realización de sus obras. En 1924 construyó en Los Ángeles la residencia Ennis, con bloques de cemento decorados con rehundidos que recuerdan a los edificios de las culturas precolombinas. Su exotismo atemporal la han convertido en plató de diversas películas de épocas y de estilos diferentes. En un cuarto periodo de su obra arquitectónica, Wright, ya con una avanzada edad, regresó a las vanguardias europeas. Viaja y se relaciona con los maestros del movimiento moderno, realizando sus más conocidos proyectos entre 1930 y 1959, fecha en que falleció. Neoplasticismo, futurismo y organicismo son las corrientes en las que experimenta sus proyectos. La Casa Kaufmann o Casa de la Cascada de 1936 es con razón su obra más famosa. Un edificio propio del neoplasticismo, con la chimenea como gran núcleo central y la planta dividida en varias plataformas en voladizo que se integran en un idílico paraje natural, con un riachuelo que atraviesa el edificio en cascada. Tras esta obra, toda la arquitectura moderna volvió la mirada al olvidado paisaje. A una etapa con experiencias urbanas futuristas no muy valorada, le corresponde otra de sus grandes obras, las oficinas de la empresa Johnson en Wisconsin de 1936. El diseño de volúmenes, superficies, pilares con forma de copa y hasta el mismo mobiliario, todo ello con formas curvadas, son un excelente ejemplo de su genialidad para explorar nuevos campos y soluciones inéditas. El organicismo en la arquitectura prácticamente nace con proyectos suyos, dotados de formas y movimientos orgánicos. Su última gran obra, de 1956, fue el Museo Guggenheim de Nueva York. Nada más natural que la trayectoria y recorrido que siguen los visitantes de un museo generen la propia forma interna del edificio y ésta, a su vez, que se corresponda con la imagen exterior. El Museo Neoyorquino es una síntesis de la estructura biológica de un caracol y la imagen futurista de una nave espacial aparcada en Manhattan. Tras la frustrada experiencia de la Escuela de Chicago, América despertó a la modernidad con la obra de Frank Lloyd Wright.